Hoy en día que el anime se vea modificado de alguna manera para su distribución resulta algo medio extraño, ya que el contenido normalmente suele llegar de manera íntegra, esto impulsado principalmente por lo permisivo que suelen ser los streamings. Pero eso no quita que hubiera una época en donde se tenía la idea de que el contenido se tenía que adaptar para ciertas audiencias. Quienes más se encargaban de hacer este tipo de modificaciones eran los norteamericanos, los cuales le daban un tratamiento a las series para que todas fueran aptas para niños. Esto debido a que tener ese público en la bolsa significaba tener a una gran población que iba a consumir, pero sobre todo que iba a comprar tu producto. Probablemente una de las empresas más recordadas hasta la fecha de darnos contenidos modificados fue 4Kids, la cual tuvo en su poder licencias de la talla de Pokémon y Yu-Gi-Oh! Y una que siempre suele ser motivo de especulación, y es que siempre me había preguntado qué era lo que había ocurrido con esta serie, ya que la idea o teoría colectiva es que One Piece fue adquirida en paquete, y que casi le estaban apuntando en la cabeza a 4Kids para distribuir la serie, si no Toei ya no les iba a seguir vendiendo más series. Estas teorías tienen una base relativamente sólida, pero lo cierto es que se caen poco a poco, ya que gracias a un podcast conocido como 4Kids Flashback, se puede conocer mucho de lo que ocurría tras bambalinas en la distribuidora. Por lo que la historia real de esta licencia con la empresa antes mencionada fue dada a conocer hace poco, o bueno, al menos la más cercana a la realidad, ya que resulta que ni el jefe de la división de producción, los encargados de los cortes o modificaciones, tienen precisamente claro cómo y por qué se hicieron con dicha serie. Para muchos esta serie en particular marcaría el debacle de 4Kids, y claramente fue un golpe bastante duro, pero la empresa se mantuvo a flote durante varios años más, gracias a unos acuerdos que le seguían seguir explotando a franquicias populares. Por lo que en este video repasaremos qué fue lo que ocurrió realmente con One Piece en las manos de 4Kids, en donde se llevaron en el camino a otras regiones como Latinoamérica, en donde se tuvo que esperar bastante tiempo para que existiera una versión íntegra de la serie con doblaje, el cual ha tenido un paso por demás desastroso. Pero bueno, sin nada más aclarar, empecemos. Lo primero con lo que hay que empezar es con la estructura de 4Kids, esto para poder entender a las diferentes divisiones e incluso la cadena de mando. Inicialmente conocida como Leisure Concepts, esta empresa solo se encargaba de manejar licencias para la producción de memorabilia. Y aún así, eso les bastó para hacerse con un gran nombre, siendo para finales de los 90 la empresa que no pertenecía a un estudio o productora de animación que más licencias manejaban de este lado del mundo. Nintendo, WWF e incluso Tiger Electronics eran de sus clientes más grandes. Y tenían desde Mario hasta James Bond, aunque eso no nos interesa tanto para este video. A pesar de ser la empresa con más licencias, Leisure Concepts no tenía cabida en la TV, lo que claramente limitaba sus ventas, ya que eventualmente iban a llegar a un tope, y necesitaban sí o sí tener cabida en ese medio masivo. Es así como tras una reestructuración se crea 4Kids Productions y Sumi Media Group. 4Kids Productions como tal se iba a encargar, como lo dice su nombre, de producir los programas de los cuales Leisure Concepts, empresa que después cambió su nombre a 4Kids Entertainment, pudiera vender los productos, por lo que ya tenían el negocio cubierto, y de Summit Media Group pues iba a ser el intermediario entre las networks de TV y 4Kids, y también Leisure Concepts, ya que necesitaban a una empresa que comprara el tiempo al aire y se encargara de gran parte de la logística. Para no enredarnos demasiado, tenemos que 4Kids Entertainment era la encargada de la mercancía, 4Kids Productions de los programas, y The Summit Media Group se encargaba de las negociaciones con las televisoras. No está de más mencionar que dentro de 4Kids Entertainment había varias marcas, como 4Kids Music, y también su marca para distribución en video y varias otras. Con respecto a sus licencias o los derechos que compraban, hoy en día cuando se maneja algún contenido solo se habla de la licencia para proyección o distribución audiovisual. Sin embargo, en ese momento, las licencias que adquirieron las empresas eran, por llamarlos de alguna manera, totales, siendo los representantes de las franquicias de este lado del mundo, pero eso no quita que en este caso, 4Kids pudiera hacer todo el trabajo por su cuenta, ya que no eran los únicos en los acuerdos. Como una gran parte del negocio recaía en vender juguetes o memorabilia, pues siempre tenían que trabajar en sinergia. Por ejemplo, en el trato para la licencia de Pokémon estaban Nintendo, quienes para ese momento llevaban todo lo alusivo a Pokémon ya que The Pokémon Company no existía, 4Kids, quienes iban a ser los encargados de gestionar la serie junto a sus subsidiarias, y Hasbro, quien se iba a encargar de la producción y la línea de juguetes. Si bien comenté que trabajaban en sinergia, esto no quiere decir que fuera de manera directa, en ocasiones era de manera indirecta. Por ejemplo, 4Kids se iba a llevar los ingresos por distribuir Pokémon, mientras que Hasbro necesitaba a 4Kids para poner el programa en la TV y que los juguetes se vendieran,
y Nintendo pues los necesitaba a los dos, ya que sin ellos no iba a poder hacer negocio más allá de los videojuegos. Una vez que aclaramos lo anterior, vale la pena mencionar que para principios del nuevo milenio, 4Kids se encontraba, por llamarlo de alguna manera, en una época dorada. Tenían a Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y varias otras series, que aunque no eran un gran éxito, lo cierto es que eran un éxito mediano. En general, para este momento, hay que dimensionar que 4Kids era muy bien vista por los japoneses, ya que había logrado convertir a Pokémon y Yu-Gi-Oh! En un éxito. Sí, a costa de modificar la serie y demás, pero el logro era de ellos, ya que por ejemplo, Nintendo al principio no estaba tan seguro de llevar la serie Pokémon, porque no sabían si podía triunfar o no. Incluso desde los altos mandos de 4Kids llegaron a tener varias juntas preguntando si debían o no tomar la serie de los monstruos de bolsillo. Solo para dimensionar más o menos el asunto de las ganancias de 4Kids, de acuerdo con el presidente de 4Kids Productions de ese momento, si no hubiera sido por Pokémon ni de chiste hubieran comprado su blog en Foxbox los sábados por la mañana. Y aunque el negocio iba bastante bien, el tiempo corría. Se acercaba el primer lustro de los años 2000 y el mercado del anime en Norteamérica estaba siendo cada vez más competido. Pero 4Kids llevaba una ventaja, que posteriormente se terminó convirtiendo en su más grande debilidad. No hace falta ser precisamente un experto para darse cuenta de que el público objetivo de 4Kids eran los niños, y es que era una vertiente que estaba, por llamarlo de alguna manera, un tanto descuidada, siendo ese el motivo por el cual prácticamente se llevaron todo el pastel, ya que empresas como ADB Films, Central Park Media y Media Blasters tenían a su público, pero en las estanterías de las tiendas de ventas de video, y aunque había otras que distribuían contenido para TV como Dick o Cloverway, lo cierto es que sus intentos con el anime terminaron por ser algo desastrosos. Otro punto importante es que 4Kids creía demasiado en su mercado objetivo, prácticamente veían al público adolescente o adulto como algo no tan importante, mismo motivo por el cual los lanzamientos on-cut o sin cortes o sin censura se los daban a empresas que para ese momento eran más pequeñas, como Funimation. E incluso el CEO de la empresa en ese momento dejó en claro en más de una entrevista que el mercado de las versiones on-cut simplemente no era tan grande, por lo que estas versiones no eran su prioridad. Esto contrastaba bastante con ADB Films, quienes habían centrado su mercado en un público más joven o adulto, y se encargaban de mover miles y miles de unidades, llegando a tener más de 15 SKU o productos en el mercado al mismo tiempo. Ante esto, mientras más avanzaba el tiempo, 4Kids iba necesitando una propiedad intelectual que fuera fuerte. Ya no querían esas propiedades menores, necesitaban a su próximo Yu-Gi-Oh! O Pokémon, ya que aunque faltaban por lo menos 5 o 7 años para que los contratos con las anteriores propiedades se vencieran, ya que 4Kids firmaba acuerdos por 10 años, necesitaban hacerse con una propiedad que fuera bastante grande, y también que pudieran explotar por muchos años. Es ahí donde One Piece entra en juego. Pero antes de hablar de lleno sobre One Piece, hay que poner sobre la mesa los mitos que se fueron creando y de alguna manera reafirmando. Al principio del video dejé en claro que toda la información expuesta provenía del podcast 4Kids Flashback, en donde se entrevista a gente que laboró en 4Kids, para contar algunas cuantas anécdotas y desmentir algunas otras. Sin embargo, dicho podcast fue creado hasta hace apenas unos años, en donde se pudo conocer de primera mano toda la información, pero hubo alguien en particular que por allá del 2010 tuvo voz antes en otro podcast, y el escenario hipotético que había planteado ahí se quedaría en el colectivo de muchos como lo que había pasado realmente. Me refiero a Mark Kirk. Por allá del 2010, él fue invitado al podcast de Anime News Network, en donde se le hizo una entrevista, la cual de hecho pueden encontrar en YouTube, y el título hace referencia a lo que ocurrió detrás de la adquisición de One Piece. Pero para empezar, Mark Kirk entró a trabajar en el 2007, es decir, después de gran parte del lío ocurrido. Dentro de la entrevista, uno de los puntos que más resonaron fue el hecho de que One Piece había sido adquirida en paquete, junto a otras series como Tokyo Mew Mew, e incluso comentaba que con Shaman King. Esto último no termina de tener mucho sentido, ya que Shaman King ni siquiera es de Toei, además de que se parte de la premisa de que Tokyo Mew Mew venía empaquetada con One Piece y no al revés. Mark también deja en claro que gran parte de los problemas tenían que ver con que el equipo de licenciamiento no estaba muy en contacto con el de producción, por lo que simplemente a los de las licencias les pareció buena idea adquirir la serie y después dejarle el trabajo a los de producción sin ningún reparo, cosa que tampoco ocurrió así. Ya que dejen claro que antes de su entrada a la empresa y con las reestructuraciones que había sufrido, probablemente cuando adquirieron One Piece los procesos para decidir qué licencia o no llevar no eran tan rigurosos, lo que terminó desencadenando en el escenario que todos conocimos.
Pero de nuevo, esto no fue tanto así, aunque en parte tiene algo de razón, ya que por ejemplo, con Pokémon incluso sin que 4Kids conociera el material de lleno, se tuvieron muchas juntas para decidir el futuro de la serie. Probablemente, uno de los únicos puntos que sí son completamente ciertos es que 4Kids no conocía a One Piece y que quizás se barajearon muchas posibilidades para la serie, pero que al final se optó por que ellos la manejaran en su totalidad. Ahora, con todo el contexto y las cartas sobre la mesa, podemos responder la pregunta de qué pasó con One Piece en manos de 4Kids. En primera, durante la primera década de los años 2000 se producía demasiado anime, y mucho de esto era basura, ya que en Japón estaban creando su propia burbuja que iba a explotar tiempo después. Con lo anterior, para las empresas extranjeras el saber que iba a ser un éxito o que no resultaba algo difícil. Es por eso que 4Kids decidió contratar a un equipo de consultores japoneses, para que con su ayuda pudieran medir de manera local que era un gran éxito, y que podía hacerlo de este lado del mundo y que no. Es así como la línea de consultores dejó en claro que el siguiente gran éxito de 4Kids podría ser One Piece, una serie que apuntaba a ser bastante larga y que ya estaba siendo un éxito en Japón. Y en la Tierra del Sol naciente ya habían probado las mieles de vender sus productos al extranjero, por lo que vender algo que ya estaba siendo un éxito como One Piece en Norteamérica, que era el mercado que más anime compraba, parecía ser un éxito asegurado. Y todos estaban enterados de los cambios que se les hacían a las series, es decir, las modificaciones que 4Kids le hacía al anime no las hacía a espaldas de nadie, las sabía tanto Shueisha y en este caso Toei, o parte del comité de producción. Los japoneses tenían una cosa en mente con One Piece, y esa era poder capitalizar sus juguetes en otras partes del mundo que no fueran Japón, porque se estaban vendiendo como pan caliente. Y como para este punto 4Kids ya tenía experiencia, además de ser conocida por varios dueños de licencias japonesas, fusionando toda su infraestructura, pues entonces parecía ser el negocio perfecto. Pero toda la infraestructura que había comentado antes medio se vino abajo, porque quienes tomaron las decisiones fue a nivel ejecutivo, es decir, contrario a lo que ocurrió con series como Pokémon o Yu-Gi-Oh, en donde tenían muchas juntas, tanto ejecutivos como el equipo que se iba a encargar de producir la serie, pues en este caso la gente de traje decidió solo ver por el lado del negocio, llegando al punto en el que nadie de 4Kids Productions, el departamento que se encargaba de modificar las series, estaba enterado de dichas reuniones. Eso quiere decir que no conocían nada de la serie. Bueno, sí habían visto algo, como unos 3 minutos. Estamos hablando de que la gente de traje decidió dejar fuera al equipo de producción de las juntas, equipo que en mayor o menor medida se había encargado de que las series fueran un éxito. Claramente, al final sí obtuvieron la licencia de la serie, y el equipo de producción se enteró poco antes de la fiesta de celebración de que la serie ya estaba en sus manos. Aparentemente todo iba a ser felicidad, pero nada más lejos de la realidad. Normalmente cuando se habla de 4Kids se tiene la idea de que estos cortaban o modificaban las series a diestra y siniestra porque querían, o por alguna cuestión de ideología, pero nada más lejos de la realidad. Esas modificaciones se debían a que pasaban los sábados por la mañana en la TV las series, por lo que el contenido tenía que estar bastante sometido a regulaciones, y si hubiera alguien a quien echarle la culpa, sería precisamente a las empresas encargadas de la transmisión. El proceso funcionaba más o menos así. 4Kids recibía los archivos maestros japoneses y empezaban a cortar escenas que sabían que ni de chiste iban a pasar las regulaciones de TV. Este primer corte no tenía tantas modificaciones, pero de acuerdo con el editor del departamento de producción, la idea era siempre estar muy bajo del estándar, porque de no hacerlo el proceso se iba a hacer bastante largo e iba a entorpecer otras cosas. Siendo ese el motivo por el cual rebajaban todo a más no poder. Que como dato adicional, en este momento no es como que la narrativa importara mucho, ya que el doblaje y los guiones se hacían después de todos estos cambios. De ahí viene que en ocasiones las modificaciones a la historia fueran importantes en muchos casos. Una vez aclarado lo anterior, podemos regresar con la licencia de One Piece. Una vez que el equipo tuvo acceso completo al material y vieron todas las modificaciones que iban a tener que hacer, empezaron a plantearse seriamente si era que iban a poder o no manejar la serie. Y como ya había comentado antes, 4Kids trabajaba en sinergia con otras empresas, por lo que para este punto ya había presión de Toei para sacar la serie y por Mattel, que era el encargado de los juguetes, ya que necesitaba que sí o sí el programa estuviera al aire. Y hubo muchos escenarios que se barajearon con esta serie. Uno de ellos fue que Funimation distribuyera la serie en una versión sin cortes, y que 4Kids se iba a encargar del doblaje, cosa que ya habían hecho antes tanto con Shaman King y con Yu-Gi-Oh! Pero aún con todo lo anterior, el equipo de producción, ya ahora con todo el conocimiento de lo que trataba la serie, tenían la consigna de hacer que esta fuera un éxito, por lo que sí o sí tenía que salir en TV,
Fue así como trabajaron el primer corte de One Piece para enviárselo a Fox, y para sorpresa de nadie, incluso cortando y tomando todas las precauciones posibles, Fox les había mandado muchas correcciones, y todas fueron hechas, y por eso se obtuvo esa primer versión, la cual estaba combinada con ambición y también con el desconocimiento de un producto. Aún así se siguió trabajando con la serie, y el equipo tenía que adelantarse a lo que estaba pasando en el anime, ya que por los cambios y cortes que habían hecho a la historia, esta iba a dejar de tener sentido, pero ya era bastante tarde. Llegó un punto en el que prácticamente se dieron cuenta de que ya no había mucho o nada que hacer con la serie, haciendo que tanto las emisiones de TV como la línea de juguetes fuera un fracaso. Pero algo de lo que no he hablado es la dichosa versión uncut o sin cortes de la serie. Digo, ya incluso el CEO de la empresa dejó en claro que sí iba a haber un lanzamiento de esta, pero nunca ocurrió. ¿Qué pasó con eso? Pues además de la idea de que Funimation distribuyera la serie sin censura, también por un corto periodo de tiempo existió la posibilidad de solo hacer una versión de la serie, y que esta fuera directamente a DVD con la ayuda de Funimation. Aparentemente, esta versión sí llegó algo lejos, ya que la actriz que interpretó a Nami en esta versión recuerda haber grabado una sin modificar. Pero al final parece que 4Kids desistió de tener dos versiones, por lo que ese material se descartó, y solo se pudo tener la versión modificada o la versión de TV. Al final Viz Media se encargó de distribuir la serie en formatos caseros, en Norteamérica, pero fue la misma versión de TV, haciendo que en la caja tuvieran que poner la leyenda de versión en inglés de TV. En Latinoamérica la historia pudo haber sido un poco diferente, pero no, prácticamente fue la misma que en Norteamérica, ya que las licencias funcionan por territorio, y de inicio Cloverway, una subsidiaria de Toei Animation, la cual distribuyó varios títulos importantes en Latinoamérica sin tener que pasar por modificaciones norteamericanas, había anunciado que iban a traer la serie a Latinoamérica, incluso antes de que llegara a Norteamérica. Esto hace todo el sentido del mundo, ya que Toei de primera mano conocía el éxito de One Piece y para ese momento iban a transmitirlo en el canal conocido como Fox Kids. Pero parece que las negociaciones quedaron en nada y se lo atribuyo principalmente al hecho de que Fox Kids se transformó en Jetix. Pero bueno, si hubiera caído en manos de Cloverway, la serie también hubiera tenido un parón en algún momento, debido al cierre de dicha distribuidora. Realmente no es como que existan buenos o malos en esta historia, simplemente son un conjunto de decisiones un poco cuestionables, y otras directamente malas. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.